Exactamente 23 minutos para las 9 de la mañana, 23 para las 9. Esto es pronoticia.cl. Tú nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión y nos lees en la web. Son las noticias como a ti te gustan. Y realmente hemos estado avanzando y avanzando en ir conociendo de qué se trata, ¿cierto? Toda esta agenda de seguridad y esta reforma que ha presentado el gobierno al Congreso. Que una de las cosas importantes que tiene está la creación, lo que quiere hacer el presidente de la República, es la creación de un nuevo estado de excepción, un estado de seguridad nacional, que en el fondo es entregarle atribuciones al presidente de la República que son bastante amplias. Por ejemplo, que un estado de excepción pueda durar hasta 8 meses sin preguntarle a nadie. Y que dentro de ese estado de excepción, el presidente, por ejemplo, pueda interceptar las comunicaciones, por ejemplo, pueda declarar, ¿cierto?, o que todos nos quedamos en las casas y no podemos salir, por ejemplo, que pueda justamente quitarnos bienes muebles. Atención, son muchas, ¿cierto?, las atribuciones que podría llegar a tener el presidente si esto se aprueba en el Congreso. Para conversar de este tema, ¿cierto?, estamos con Macarena Carballo, directora nacional de la Clínica Jurídica de la Universidad del Alba. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida, buenos días. Muy bien, buenos días, Jorge. Macarena, es súper interesante desde la academia. Ayer teníamos a Felipe González de la Universidad de Valparaíso, por eso tenerte a ti desde la academia de la Universidad del Alba también es muy importante, de poder ir Gracias. entendiendo, ¿cierto?, lo que se pretende. Porque aquí la discusión constitucional la tuvimos en el país, ¿cierto?, con 2 asambleas constituyentes que fracasaron, donde la gente Así es. finalmente no aprobó lo que quería justamente proponernos esta asamblea. Y ahora nuevamente ponemos la Constitución arriba de la mesa, ahora con esto que quiere hacer el presidente Kast. ¿Cómo nos afecta esto y cómo nos puede cambiar nuestros derechos si esto se llegase a aprobar en el Congreso? Bueno, primero decir que no nos debiera sorprender el anuncio de esta reforma porque era parte de lo prometido por el gobierno del presidente Kast. Entonces, eso es uno. Ahora, lo que no nos esperábamos, creo que varios, era que cruzara tanta línea respecto de la creación de este nuevo estado de excepción, porque allá en Chile existen varios estados de excepción establecidos en la Constitución. Y él crea uno nuevo, que es este que dice relación con la seguridad pública. Y hay algunos que sostienen, bueno, él argumenta que crea este nuevo estado de excepción de seguridad pública a raíz de la modificación legal, perdón, la modificación constitucional, Exacto. que le hace el artículo primero de la Constitución, en uno de sus incisos, donde dice que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional. Y agrega en ese inciso la seguridad pública como un concepto nuevo. Y hay muchos constitucionalistas bueno, abogados de la plaza que señalan que esa reforma constitucional al artículo primero, la verdad que no tiene mucho asidero, porque incorporar la seguridad pública cuando ya está obligado el Estado de Chile por la Constitución, porque dice es un deber del Estado, resguardar la seguridad nacional. Y dentro del concepto nación, se entiende que existe la necesidad y la obligación de generar una seguridad pública, ¿no? Y dentro de esa seguridad pública está tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Orden y Exacto. la Policía de O Investigación. sea, sería, Entonces, en la el verdad, fondo, Macarena, sería algo totalmente redundante, en el fondo, en esa incorporación es redundante, algo que ya se entiende que debe ser así en el fondo, ¿no? ¿cuál? Pero hay algunos que señalan que hacer esta distinción, bueno, cuando uno lee el mensaje del proyecto de ley, perdón, el mensaje que modifica la Constitución, Sí, perdón, estoy acostumbrada a los proyectos de ley y no a los proyectos que modifican la Constitución, me disculpo por eso, porque son poco comunes las reformas exacto. constitucionales, ¿no?, en nuestro país. Entonces, hay muchos que sostienen que la verdad bastaría con, no es necesario modificar la Constitución, tampoco es necesario incorporar un nuevo estado de excepción constitucional, y ahí voy un poco más a tu pregunta, porque sabemos que en Chile, de hecho hoy día estamos viviendo uno que tiene que ver con la emergencia y la catástrofe que estamos viviendo en el norte, se han activado en muchas ocasiones en el sur cuando hay algún problema, una situación climática o que lo requiera, digamos, pero tenemos en Chile eh, varios estados excepcionales, que son el estado de asamblea, el estado de sitio, el de catástrofe y el de emergencia. Y hoy día se le pretende agregar un nuevo excepción,
y que tiene que ver con el de la seguridad pública. Y es ahí donde el presidente, como tú ya lo mencionabas, podría, porque esto es una propuesta que se le está haciendo el Congreso de Reforma de la Constitución, donde Claro. además tiene un alto quórum para que sea aprobado. El presidente eventualmente, si esto avanza y no sufre ninguna modificación, como tú lo señalabas, el presidente tendría la facultad de decretar por sí y ante sí, sin la consulta y sin tampoco, que eso es lo delicado que han mencionado, y sin tampoco darle cuenta al Congreso por más de por 8 meses, porque son Claro. 240 días, decretar este estado de seguridad pública donde efectivamente se nos restringirían eventualmente varios derechos importantes para la población, que son, por ejemplo, la libertad personal, la libertad de reunión, la de trabajo, podría restringir el derecho a locomoción, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, y también podría afectar el derecho de propiedad y disponer requisiciones de bienes. Esos son los derechos que hoy día están consagrados en la Constitución como derechos que son inalienables a la condición humana y que por lo tanto, Exacto. salvo en estados, en situaciones excepcionales, como son los 4 estados excepcionales constitucionales que hoy O día sea, de hecho, existen, solamente donde también... el estado de guerra, ¿cierto? No, podría llevar a un presidente a tener un par de las atribuciones que se espera tener acá, pero no todas. Pero un estado de guerra, estamos hablando que si Chile estuviese en guerra, efectivamente con Argentina, por ejemplo, con Perú, pero las atribuciones que hoy día pretende tener el presidente en este proyecto son amplias, son muy grandes. Sí, son muy grandes y, bueno, cada uno de los estados de excepción que establece la Constitución, también en cada uno de ellos, la Constitución establece cuáles son los derechos que se van a restringir, porque por algo se está generando este estado de excepción. En el fondo, el presidente de turno tiene facultades para poder restringirnos la libertad de comunicación, restringirnos la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de trabajo, pero en cada uno de los estados excepcionales se establece claramente cuáles son los derechos que se van a restringir y por cuánto tiempo. Y además se señala en cada uno de ellos, los que están vigentes hoy día, ¿no?, que siempre en algún momento de su duración tiene que pasar por la aprobación o por la autorización del Congreso para que estos estados excepcionales se mantengan. Con el estado de excepción que está planteando el presidente Kast con esta reforma, la verdad que esa posibilidad y esa exigencia desaparece y solo reaparece pasados los 8 meses en que él por sí y ante sí decidió establecer este nuevo estado de emergencia pública. Y eso es lo que se ha criticado muchísimo porque nos van a restringir varios derechos que son muy importantes para todos, digamos, y sobre todo se ha establecido la necesidad o no de en qué momento el presidente podría decretar este estado de seguridad pública, en qué territorio podría hacerlo, porque además cuando lo señala, él dice que la modificación debiera ser el estado de excepción constitucional de seguridad pública en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública. Claro, O no cuando se ésta haya determina. sido gravemente afectada. Perdón, Exacto. que tiene dos posibilidades. Claro, y ese es un punto no menor, porque claro, si por lo menos tuviésemos claro cuál va a ser el criterio para aplicar el estado de excepción de seguridad, pero tampoco se deja claro, o sea, es muy ambiguo. Porque tú lo leíste muy bien, si lo podemos repetir, efectivamente, dice, ¿cierto que? ¿Cómo El es? estado de excepción constitucional de seguridad pública en caso de amenaza grave e impedimento contra la seguridad pública. Son 2 requisitos: amenaza grave e impedimento contra la seguridad pública, o, que esta es la segunda alternativa que se pone, cuando ésta haya sido gravemente afectada, o sea, cuando en el pasado la seguridad pública haya sido gravemente afectada. Y esa es una de otra de las cosas que se le está criticando a esta propuesta de modificación constitucional, porque en el fondo el presidente, cualquiera que este sea, ¿no?, si esto se establece en la Constitución, va a quedar ahí como una norma en la Carta Magna, en la Carta Fundamental de la Nación, y entonces poder modificarla también requiere un alto quórum, por lo tanto no es tan fácil poder tener las fuerzas políticas necesarias para poder generar una reforma constitucional. Pero lo importante es que si se llegase a aprobar tal cual como está,
el presidente que quisiera utilizar esto lo podría hacer para situaciones de seguridad pública acaecidas o acontecidas en un tiempo hacia atrás, pero no se señala cuánto tiempo hacia atrás. Exactamente. Entonces, cuando uno lee el mensaje de la reforma, que es el texto cuando el presidente presenta esta modificación constitucional, el proyecto de modificación viene con un texto grande que es el mensaje, que es donde se fundamenta las modificaciones que se están planteando. Y dentro de este mensaje, en la reforma tiene, el proyecto tiene 26 páginas, pero la verdad que los textos de modificación constitucional son 2 páginas y todo el resto es el mensaje, que son el motivo por el cual el presidente está proponiendo esta modificación. Y si uno lo lee, se puede dar cuenta que él, cuando habla de seguridad pública, se refiere precisamente al crimen organizado. Y lo hace desde la perspectiva de la seguridad pública, desde la conmoción que ha provocado en nuestro país la llegada del crimen organizado, de cómo ha permeado los barrios de nuestro país, porque también el crimen organizado genera dinero y hay toda una explicación respecto de todo lo complejo que han sido el que a Chile hayan llegado estas organizaciones criminales que son generalmente extranjeras, ya se han instalado y que generan mucho temor en la población. Y ese es el argumento para generar este nuevo concepto de seguridad pública. Sí, pero Eh, hoy día cuando tenemos, porque claro, la justificación pareciera entenderse. En el fondo, es un minuto donde también se ha puesto dentro de la agenda el tema de seguridad. Recordemos que efectivamente toda la campaña presidencial, ¿cierto?, se basó en el concepto de seguridad, era como un concepto del miedo, ¿cierto?, de meternos ese tema del tren de Aragua, ¿cierto?, etcétera, etcétera, que ha sido real. Pero no porque tengamos este estado de excepción de seguridad, no porque el presidente tenga estas atribuciones, ¿cierto? Una de las cosas que quieren cambiar constitucionalmente, por ejemplo, es poner más restricción a las cárceles, ¿cierto? No porque eso esté escrito en la Constitución se van a acabar los llamados telefónicos en una cárcel, por ejemplo. Se tiene que hacer una tarea y no necesariamente necesitamos que esté escrito en la Constitución para hacerlo. Entonces, y aquí ayúdame tú, Macarena, con la experiencia y la visión académica. Estamos ante un hecho que hace mucho tiempo no se veía en el país de tratar de lo que decía, de poner en la Constitución una especie de validar una dictadura. Porque un estado de excepción, bajo las condicionantes que quiere tener el presidente, ¿cierto? O que quiere darle al presidente, es lo más parecido a una dictadura, ¿no? Bueno, sí, eso es lo que se ha dicho desde el ámbito político en algunos sectores. También lo han señalado varios constitucionalistas, distinguidos abogados de la plaza, y también algunos abogados que son académicos. Y efectivamente pareciera ser que a raíz de la cantidad de derechos que eventualmente podrían ser restringidos o suspendidos, que no es lo mismo, ¿ah? Restringir y suspender son verbos diferentes. Hay algunos que los tratan de usar de la misma manera, pero no es lo mismo cuando a mí me restringen mi derecho a la asociación a cuando me la prohíben, o cuando me suspenden el derecho a la libertad o el derecho o se permite que se intercepten las comunicaciones, porque las comunicaciones son todas. Hoy día no solo es en escucha telefónica, que ya se hace, sino que es los correos electrónicos, las redes sociales, Los y WhatsApp, en fin, todo lo todo. que tenga que ver. Exacto. Es muy delicado porque en el fondo estaría permitiendo al presidente vulnerar la privacidad de las personas, y eso sin pedirle permiso a nadie, eventualmente sin que haya sin que intervenga la judicatura tampoco, que es otra de las cosas que se le ha criticado, ¿no? Que dejó fuera de esta posibilidad respecto de la creación o la instauración de este nuevo estado de excepción, deja fuera al Congreso y deja fuera también eventualmente, en otra de las modificaciones que realiza, a los tribunales de justicia. Y es delicado porque también se ha dicho que está implementando o que está estableciendo en la Constitución delitos penales y penas, porque que haya delitos penales ya los hay. Por ejemplo, en la Constitución, el artículo 9 establece, por ejemplo, el terrorismo. Y lo define y establece los estados de excepción, establece las sanciones, establece que una ley de quórum calificado va a señalar cuáles van a ser las penas y las sanciones. Pero en el caso de la modificación que está planteando el presidente, al agregar este estado de excepción de seguridad, también genera en la Constitución, en una de las modificaciones,
la definición de crimen organizado la introduce en el artículo 9 a través de un 9 bis, y ahí es donde señala las penas. Y es ahí donde eventualmente podría generarse una distorsión, ¿no?, de lo que es la Constitución. La Constitución tenemos que entenderla como el marco jurídico que nos va a regir. Sí, Y y dentro sobre de todo, ese marco jurídico, y uno lo que entiende, Macarena, del marco jurídico, que hay una base histórica, por lo menos para nosotros, de los tres poderes del Estado, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y lo que uno ve, ¿cierto?, con él, lo que pretende el presidente Kast, y que lo está proponiendo, es que prácticamente él tener todo el poder. Uno dice, claro, lo que quiere el presidente es acabar con la delincuencia, ¿cierto?, y tenernos más seguros, y por eso quiere intervenir teléfono para encontrar a los delincuentes. Pero hoy día el Poder Judicial sí puede intervenir teléfono, y sí lo hace, ¿cierto? Y claro, lo hace, y cuando dice, sabe que queremos intervenir los teléfonos de estas 5 personas porque tenemos sospecha de narcotráfico, y se hace, ¿cierto? Cuando uno dice, no, que queremos agarrar los bienes, pero hoy día el Poder Judicial también lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, hoy día todo lo que pretende el poder tenerlo el presidente de la República, sí lo tiene el Poder Judicial, y sí lo administra el Poder Judicial, quien es el que revisa que se cumplan las leyes, que juzga los casos y resuelve los problemas de justicia para quedárselo al presidente, ¿cierto? Entonces, ahí, por eso yo te decía del tema de la dictadura, o cómo se entiende, porque una dictadura también se entiende que está... En una dictadura no hay congreso, no funciona, ¿cierto? La discusión no tiene límite, un dictador, ¿cierto? No tiene límite. Cuando vemos esta experiencia, Macarena, lo que estamos viendo, ¿tenemos algún comparativo en el mundo que se haya probado algo así? ¿Tenemos algún otro país en el mundo que pudiese tener a un presidente que pudiese tener estas armas que pretende tener Kast? mira, yo no tengo, no alcancé a revisar la experiencia internacional, pero no tengo duda, o eventualmente quizá por cómo ha funcionado lo que ocurre en El Salvador, digamos. El presidente Bukele ha generado varias modificaciones constitucionales, primero favoreciéndose él mismo para poder reelegirse, en varias ocasiones, ¿no? Y luego en otras modificaciones. Y además, si uno revisa la historia y el comportamiento del presidente Kast, él ha sido muy cercano. El presidente Bukele está, lo que vimos y conversábamos la semana pasada respecto al traslado de los reos a la cárcel de La Laguna. Claro, exacto. eh, Va funcionando un poquito para allá, ¿no? Y la modificación que se hace respecto de la creación del crimen organizado, no se nos olvide que en Chile el crimen organizado, la definición de qué se entiende por crimen organizado no está establecida en ninguna ley, sino que se ha generado por interpretaciones que han hecho los tribunales, y por cuestiones más bien jurisprudenciales, o por la doctrina, y por algunas leyes especiales que señalan algunos componentes que eventualmente podría tener para poder definir el crimen organizado. Pero en resumen, para que exista crimen organizado tiene que haber una asociación de personas, y esta tiene que lucrar, ¿sí? Claro. Tiene que ganar dinero. Y por lo tanto, claro, aquí efectivamente, como ya lo conversamos hace un rato, hay bandas internacionales de crimen organizado que han llegado a Chile y que le están provocando mucho daño. Pero yo creo que eso no puede ser la excusa para que el presidente de la República trate de establecer esta modificación, que no es una modificación pequeña, No, po. donde eventualmente podríamos caer, si cae en malas manos, porque él no va a ser presidente toda la historia de nuestra República, y por lo tanto va a haber cambio de presidente, puede haber cambio de color político, pueden ocurrir muchas cosas en lo que siga adelante de nuestra República, y con esta modificación eventualmente una persona que eventualmente podría ser un dictador, o un populista que quiera llegar a instalarse y se ve con esta posibilidad constitucional, con esta gran libertad para poder desarrollarla sin pedirle autorización a nadie por un tiempo de 8 meses, eventualmente podríamos terminar en una dictadura. Y podría omitir al Congreso, porque lo omite por 8 meses, podría Exacto. generar modificaciones legales importantes, y podría terminarse con los tribunales de O sea, justicia. imagínate, Y bueno, la verdad que ¿para qué vamos a asustar a la Sí, gente? Porque yo creo que es que yo creo que esto no va, esta reforma no va a pasar, no se va a aprobar como está. y para allá iba Macarena, y yo creo que tenemos la capacidad, la madurez política, independiente de las derechas o de las izquierdas o de los extremos, ¿cierto? Tenemos la madurez política hoy día como país, bueno, ojalá que la tengamos, para poder parar esto. ¿Tú crees que el Congreso lo va a parar o no? Sí, por supuesto. Necesita 4/7.
Sí, ¿sí? 89 Necesita votos. entonces 89 diputados y 29 senadores. Él, si bien es cierto, tiene mayoría en el Congreso, no la tiene en estas proporciones, por lo tanto va a tener que conversar, va a tener que negociar. De hecho, muchos se hablaron de los borradores que se habían filtrado y que finalmente esta modificación que se propone habría sido más suave que los borradores, pero como sea, imagínate cómo habrían sido los Sí, borradores, si sí, esto es sí, suave. sí, esto es suave. Sí, es que yo Eh, escuché lo mismo que tú, entonces uno se preocupa. Bueno, pero ojalá tengamos la madurez. Macarena, muy agradecido el sí, hay que contacto, tener ¿cierto? confianza en nuestras instituciones. Sí, hay que tener confianza en las instituciones, ¿cierto? Muchas gracias por este contacto porque nos ilustra entender desde la academia la visión, ¿cierto? Que muchas veces nos ponemos en un lado, nos ponemos en el otro, pero claro, aquí parece que todos tenemos una misma visión al respecto y estamos mirando con mucha cautela. No queremos convertirnos en El Salvador, ¿cierto? No queremos convertirnos tampoco en una dictadura, pero también queremos combatir la seguridad, pero no podemos perder el equilibrio. Yo creo que aquí perdimos un poco el equilibrio. Sabemos el norte a donde queremos llegar, pero tenemos que tener un equilibrio y un sentido común que parece que no lo estamos teniendo en esta oportunidad. Sí, gracias Macarena por tu contacto. ¿Ah? Gracias a ti, espero haber sido clara y haber ayudado a la ciudadanía a entender un poco esta reforma que tiene todavía que aprobarse, ¿ah? No es Exactamente. ley todavía en nuestro país. Es parte de la discusión. Macarena, quedamos muy claros. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Macarena Carballo, directora nacional de la Clínica Jurídica de la Universidad del Alba. Es un temazo lo que quieren hacer en seguridad. Es un temazo y esperamos a la altura de mira del Congreso. Oye, se nos cayó un invitado, ¿ah? Teníamos un diputado, porque aquí hay una gran duda. ¿Cómo va a votar el PDG? ¿Ah? ¿Cómo va a votar los chicos de Franco Parisi? ¿Va a votar alineada Pamela Giles con Javier Olivares, por ejemplo, que son de los dos extremos del PDG? Se nos cayó un invitado, el PDG. Le íbamos a preguntar del tema, no quiso contestar. Javier Olivares se acaba de bajar. Comerciales y seguimos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas